Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver el examen de histología de los capítulos 16 al 20. Los capítulos que vamos a revisar son sistema urinario, sistema endocrino, sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino y órgano de la visión. Y les vamos a dar las mismas indicaciones que hemos dado en los videos anteriores acerca de las preguntas, en donde usted escucha la pregunta y le damos algunos segundos para que usted conteste correctamente. Esperamos que sea así. Cada una de ellas, que apunte, que haga sus anotaciones, que reflexione acerca de las que obtuvo de manera correcta, las que obtuvo de manera incorrecta, y que incluso si usted no ha visto los videos de los capítulos 16 al 20 y aún le quedan algunas dudas, pues lo invitamos a que vea cada uno de estos capítulos que estamos revisando para que entienda mejor sobre todo la parte práctica, que es la de identificación de estructuras, aunque también vemos funciones. En estos exámenes pues van muy enfocados en la parte práctica, ¿no? Tenemos que complementarlos también con la parte teórica si queremos algunas preguntas de un poco mayor dificultad, pero ya sabemos la dinámica, ¿no? Ya hemos practicado. No se limite a estos videos a la hora de estudiar para sus exámenes, sino que úselos como ya sea una introducción, como un complemento o como un reforzamiento de lo que usted ha aprendido tanto en sus clases teóricas como en sus clases prácticas. Lo invitamos a que siga siempre estas indicaciones, pues para que tenga una formación mucho mejor, integral, y que no esté limitada nada más al contenido que podemos manejar en el tiempo que tenemos para estos videos. Entonces les pedimos que tomen muy en serio esta recomendación y que esto lo vean como una parte complementaria, y esperamos que les ayude bastante a complementar y sobre todo a reforzar la parte de la identificación, que es donde muchos de los alumnos batallan y es donde a veces muchos no logran pasar los semestres por no poder identificar correctamente las estructuras más que el aprenderse la teoría. Entonces pues vamos a empezar con estos capítulos. Esperamos que sean de su agrado. Suscríbanse, denle like a esta página y bueno, pues también les pedimos que pongan o plasmen por ahí sus comentarios acerca de qué les parece, y si quieren algo más concreto pues pueden poner sus sugerencias también en la parte de comentarios. Empezamos. La siguiente pregunta: ¿qué nombre recibe esta estructura? La respuesta es ovillo glomerular. En esta imagen les pudiéramos preguntar varias cosas más. Por ejemplo, ¿en cuál de las siguientes estructuras actúa la aldosterona permitiendo la reabsorción de sodio? Podría señalar esta, A, esta, B y C. Vamos a ver si con esas tres opciones, A, B y C, ¿en cuál de las siguientes se reabsorbe sodio por presencia de la aldosterona? Y la respuesta es la B, o esta estructura que tenemos aquí, que corresponde al túbulo contorneado distal. Este es el túbulo contorneado proximal. Veíamos en el video de sistema urinario que este tiene una luz sucia por la presencia de abundantes microvellosidades y son largas, y en este caso la luz se ve más limpia, como en estos casos, porque casi no tiene microvellosidades. Aquí es donde se da la mayor reabsorción de agua, de sodio. Acá en el túbulo distal, ya contorneo distal, prácticamente no hay esa reabsorción, pero si en presencia de aldosterona pues cambia un poquito ahí la función para hacer pues el trabajo de la regulación de la presión arterial, no por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué nombre recibe esta estructura que les estoy señalando por aquí?
Y la respuesta es mácula densa. Recordemos que la mácula densa está en el túbulo contorneo distal, que está adyacente por aquí al ovillo glomerular, y es el polo vascular, y se caracteriza porque una parte del tubo tiene un epitelio cúbico y la parte de la mácula densa en ese mismo contorno se hace un poco más alto, más cilíndrico, y se nota un poco más, aunque aquí no está muy tan oscuro, pero sí se nota a veces un poco más esta disposición y como si fuera una mancha de color oscuro, por eso se le llama, o densa, se le llama mácula densa. ¿Qué nombre reciben estas estructuras? Estas estructuras que estoy señalando en particular son especializaciones. Y bueno, la respuesta es placas de membrana. Las placas de membrana están, como ya habíamos mencionado, en este tipo de epitelio que es el epitelio de transición o que también se conoce como urotelio, porque es característico de las vías de conducción del sistema urinario. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes corresponde a la vejiga? Y la respuesta es la letra B. Esta imagen que estamos viendo es una imagen panorámica de vejiga. La siguiente pregunta en esta misma imagen, ¿cuál de las siguientes corresponde a la médula renal? Y la respuesta es la letra A. En la médula renal podemos ver distintos tubos, tipos de tubos, algunos más oscuros que, por ejemplo, que estos. Esto es un poco más claro, pero también hay unos que tienen epitelio cúbico y habrá algunos que tengan epitelio plano simple. Entonces, aquí estamos viendo tres estructuras diferentes al menos, y cuando vemos eritrocitos, como en este caso, serían la cuarta estructura, que serían vasos sanguíneos, ¿no? Túbulo colector, túbulo colector, porción gruesa de la CGL, porción delgada de la CGL y vasos sanguíneos. Eso es lo que estamos viendo. Incluso podríamos preguntar acerca de qué es cada una o alguna función particular en alguna de ellas. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes reabsorbe agua en presencia de la hormona antidiurética? Pues sería el túbulo colector, ¿no? Y así por el estilo. La siguiente, ¿qué tipo de epitelio se observa en la imagen? Y la respuesta es epitelio de transición. Este es un epitelio de transición. Unas características son estas, que es la disposición cupular de la parte apical del epitelio y esta tinción un poco más eosinófila que corresponde a las placas de membrana. Que recordemos pues que las placas de membrana le confieren esa capacidad de distensión que es característica de este epitelio. En esta imagen vamos a hacer varias preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes incisos corresponde a la paratiroides? Y la respuesta sería la letra B. Sí, aquí tenemos células oxífilas y células principales que son las más pequeñas. La siguiente pregunta sería, ¿en cuál de los siguientes órganos se produce una hormona que disminuye los niveles séricos del calcio? ¿Y en cuál de los siguientes órganos se produce la hormona que incrementa los niveles séricos de calcio? Y bueno, pues la respuesta a la primera pregunta, que ¿cuál es la que produce una hormona que disminuye los niveles séricos de calcio? La respuesta sería el inciso D, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides pues está
pregunta sería, ¿en cuál de las siguientes se sintetiza principalmente la aldosterona? Y la respuesta es el inciso B, que el inciso B es la capa glomerular. Si se fijan, esta es la zona glomerular. Ahora, para ver si todavía se acuerdan de las capas, vamos a preguntar a qué zona corresponde el inciso C. Y la respuesta es la zona fasciculada, que es la que ocupa la mayor parte de la corteza. Y otra pregunta sería, ¿a qué corresponde la letra D? Y la respuesta es la zona reticular. Entonces ya tenemos la zona glomerular, fascicular y reticular. La A vendría siendo la cápsula. Y dijimos que la respuesta a la primera pregunta era el inciso B, que la aldosterona, que es un mineralocorticoide, se produce en la zona glomerular. Y luego tenemos que en la zona fasciculada, que es el inciso C, se producen glucocorticoides como la cortisona, corticosterona. Y por último, se producen andrógenos débiles como androstenediona, dehidroepiandrosterona, y que eso es en base a la mnemotecnia que vimos cuando revisamos el capítulo de endocrino. Si usted aún no lo ha visto, le recomendamos que vaya y vea este capítulo para ver más a detalle la mnemotecnia que vimos para glomerular, fascicular y reticular, que era SALT, sugar, sex, SALT para mineralocorticoides, sugar para glucocorticoides y sex para las hormonas sexuales. Y seguimos con las imágenes. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las siguientes o en cuál de los siguientes tipos celulares se secreta la lactotropina? Y la respuesta es el inciso B. En las acidófilas, que son estas rojitas, se secretan la somatotropina y la lactotropina. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en cuál de las siguientes o en cuál de estas células que están señaladas se secretan las tirotropinas? Y la respuesta es el inciso A, en donde vemos una célula basófila. Aquí tenemos la acidófila, aquí tenemos a la basófila, ¿sí? Y esta sería la cromófoba. En el caso de esta, que es basófila, las hormonas que se secretan son las corticotropas, tirotropas y gonadotropas. Y también pues le recomendamos ver la mnemotecnia de estos tipos celulares. Y otra pregunta, pues para ver si estamos bien ubicados en el espacio en donde estamos, ¿a qué órgano corresponde el que estamos viendo en la imagen? Y bueno, la respuesta sería a la hipófisis. Y si yo les preguntara específicamente en qué área de este órgano estamos, pues estamos en la hipófisis anterior. Hipófisis anterior, ¿sí? La primera pregunta, ¿qué órgano se observa en la imagen? La respuesta es la tiroides, es la glándula tiroides. Siguiente pregunta, ¿qué nombre recibe la estructura que estoy señalando? Esto que estoy señalando aquí. Y la respuesta es coloide tiroide. Y por último, para esta imagen, menciona las 3 características morfológicas del coloide tiroide. Una pista para esta respuesta es que lo habíamos mencionado como AAA, es decir, las 3 características empiezan con A. La primera característica sería A acidófila, se pinta rosa o roja. A acelular, no tiene núcleos. Y A amorfa, no tiene forma. Toma la forma del lugar en donde esté. En este caso es el folículo tiroideo. Estas serían las células foliculares. Y bueno, pues esto sería el tejido conectivo que está entre ellas.
La siguiente pregunta sería, ¿qué nombre recibe esta estructura que les estoy señalando? Es una imagen que ya habíamos visto. Y la respuesta es cápsula. Estamos viendo la cápsula de un órgano, que si volviéramos a preguntar qué órgano es, pues diríamos que es la glándula suprarrenal. ¿Cuál de las áreas señaladas secreta catecolaminas como adrenalina y noradrenalina? La respuesta es el inciso D. Estamos en un corte panorámico de glándula suprarrenal en donde A y BC y representan la corteza, que sería zona glomerular, fascicular y reticular de la corteza suprarrenal, y la D sería la médula en donde se secretan las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina. La siguiente pregunta. ¿Qué tipo celular de este órgano es el responsable de producir las hormonas tiroideas? Y la respuesta es las células foliculares. Este órgano es la tiroides, es otro corte de tiroides en donde estamos viendo precisamente todos estos folículos que tienen células foliculares y que son las que producen las hormonas tiroideas. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre recibe el órgano que se observa en la imagen? Y la respuesta es paratiroides. La siguiente pregunta de esta misma imagen. ¿Qué nombre reciben las células que estoy señalando? Y la respuesta es células principales. Las células principales son abundantes, son las que producen la hormona que es característica de este órgano, que es la paratormona, y pues este órgano es la paratiroides, secreta paratormona por medio de las células principales. Y hay otras células más grandes que se llaman oxífilas, que están aquí en este mismo órgano, pero que tienen una función desconocida. ¿Cuál de las siguientes células es estimulada por la FSH, o es decir, la folículo estimulante? La respuesta es el inciso C. El inciso C nos está señalando a una célula de Sertoli, igual que esta que tenemos aquí. Se caracteriza por núcleo eucromático, núcleo prominente. Es la célula de Sertoli, que es, dicho sea de paso, pues tiene como función dar sostén y nutrición hacia los espermatozoides y es estimulada por la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Esa folículo estimulante se secreta en las gonadotrofinas, en las células basófilas de la porción anterior de la hipófisis, que son las gonadotrofinas, y que son FSH, que va a las células de Sertoli en el caso del hombre, y la LH, que va a las células de Leydig, que son las que producen testosterona. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de los siguientes tipos celulares produce la testosterona? Y la respuesta es el inciso A, que el inciso A nos está señalando a las células de Leydig, que son células que llamamos intersticiales. Pues se fijan, aquí está el tubo, el epitelio, el túbulo y todo su epitelio, que son las diferentes fases de las células de Sertoli, y aquí entre cada uno de los túbulos está pues las células que llamamos intersticiales o células de Leydig, que producen testosterona. ¿Cuál de las siguientes produce un líquido rico en fructosa?
Y la respuesta es el inciso B. El inciso B nos está señalando a la vesícula seminal. La siguiente pregunta de esta imagen: ¿cuál de los siguientes secreta glicerofosfocolina, que es la responsable de inhibir la capacitación de los espermatozoides? Y la respuesta es la letra A. La letra A nos está mostrando una imagen del epidídimo. La siguiente sería: ¿cuál de las siguientes presenta glándulas mucosas, submucosas y principales? Y la respuesta es la letra C, que es la próstata. Presenta glándulas mucosas alrededor de la uretra, submucosas y principales en la parte más periférica de esta glándula. Y por último, la imagen D, estamos observando un corte de testículo. Epidídimo, vesícula seminal, próstata y testículo. Estos son los 4 cortes que estamos mostrando en esta imagen. La siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes corresponde a una espermatogonia? Y la respuesta es la letra B. Si se fijan, está en la parte basal. Esta sería la luz de este tubo, esta sería la luz del otro. Y en este caso pues está su membrana, y aquí tenemos estas células un poco más oscuras, hay otras más claras, pero están entre la parte basal, y estas células son las espermatogonias. Este sería un espermatocito primario, esta es una célula Sertoli y esta es una espermátide temprana. La pregunta es la siguiente: ¿a qué órgano, o más bien a qué estructura, corresponde esta que se muestra en la imagen? Observen el epitelio, la disposición y este tejido que está por aquí. Y la respuesta es la uretra prostática. Esta es una imagen de la uretra prostática. El epitelio de transición, esta disposición, estos pliegues que recordemos forman unas glándulas, y el tejido fibromuscular que tenemos alrededor. Aquí hay una porción de una glándula. Bueno, pues eso nos dice que este corte es un corte de próstata, y en particular esta región es la uretra prostática. En la siguiente, ¿qué nombre reciben estas estructuras? Esta o esta que tenemos por aquí. La otra pregunta sería: ¿qué nombre recibe esta estructura que estoy señalando? Primero el nombre de esta y posteriormente el nombre de esta. Y bueno, la respuesta son: estos son los cuerpos cavernosos y este es el cuerpo esponjoso, que incluso aquí se caracteriza por esta estructura, que es precisamente la uretra esponjosa. ¿Qué nombre recibe esta estructura que les estoy señalando? Y la respuesta es el conducto deferente. Esta es una imagen del conducto deferente y lo podemos evidenciar por esta capa de músculo, o son 3 capas de músculo. ¿Se fijan? Aquí se va otra disposición, y esta disposición que es muy diferente. Esta es el conducto deferente. Acá hay vasos sanguíneos que están incluidos, pues lo que se conoce como el cordón espermático. La siguiente pregunta: ¿a qué órgano corresponde el que se observa en la imagen? Y la respuesta sería
ovario. Este es un corte de ovario. La siguiente pregunta. ¿Qué nombre recibe la estructura señalada? Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué nombre recibe esta estructura que estoy señalando? Y la siguiente pregunta, ¿qué nombre recibe esto que estoy señalando aquí? Son tres preguntas. Esta estructura, esta de aquí y este tejido que está por acá. Y bueno, las respuestas son folículo primario unilaminar. Lo podemos distinguir por el epitelio que hace entre cúbico y cilíndrico y es una sola capa, por eso es unilaminar. Tenemos acá epitelio germinal, este es el que estamos señalando aquí, y esta tercera estructura sería el estroma ovario. ¿Qué nombre recibe esta estructura completa? Y la respuesta es folículo primario multilaminar. Es ahora multilaminar porque si se fijan ya tiene varias capas de células cúbicas y no es secundario porque no presenta el antro folicular que es un espacio lleno de líquido que estaría aquí, ya se convierte en secundario, pero aún no lo tiene. Entonces este sigue siendo un folículo primario multilaminar. Otra pregunta en esta imagen, ¿qué nombre recibe esta estructura señalada? Y la respuesta es zona pelúcida. ¿Sí? Esta es la zona pelúcida. Siguiente pregunta, ¿qué nombre recibe toda esta estructura señalada? Y la respuesta es folículo primordial. El folículo primordial se caracteriza por tener una única capa de epitelio plano simple. ¿Sí? Entonces, el folículo primordial, plano simple, primario unilaminar, una capa de células cúbicas o cilíndricas, una sola capa. Folículo primario multilaminar, son dos o más capas de células foliculares sin antro folicular. El secundario ya es con antro folicular. El tercero ya es el más grande en formación. Tiene otras características que pueden ver en el video del sistema reproductor femenino. La siguiente pregunta es, ¿a qué corresponde la estructura señalada? Y la respuesta es trompa uterina o trompa de falopio. Esta estructura que estamos viendo aquí, pues tiene estas características, estos pliegues, que incluso a veces son un poco más abundantes y que hasta obstruyen la luz. Esta vascularización también es muy característica de lo que podemos ver como la trompa uterina. La siguiente imagen nos muestra algo que ya habíamos preguntado, pero vamos a ver si quedó claro. ¿A qué corresponde la estructura señalada? Esa sería la primera pregunta. Y para aprovechar la imagen, vamos a preguntar ¿a qué corresponde este espacio que estamos señalando? Está lleno de pareciera un material proteináceo, un líquido. ¿A qué corresponde? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe esta estructura? La primera pregunta. ¿Y qué nombre recibe este espacio que estoy señalando? Y la respuesta es zona pelúcida, que es algo que ya habíamos comentado anteriormente. Y si se fijan aquí, solo sale una parte de la estructura, sale este espacio que corresponde al antro folicular. Y en esta misma imagen podríamos preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto de aquí o esto de acá? Para complementar, digamos que
que esta imagen. No necesariamente cuando se les pregunta una imagen, quiere decir que nada más se les puede preguntar esto. O no nada más se les puede preguntar qué es, sino también qué hace, o qué proteínas tiene, o qué lo caracteriza en todo caso. ¿Sí? Entonces sí tenemos que estar bien atentos, porque estamos hablando de estructuras, de ubicación y de función. ¿Sí? Tenemos que conocer qué estructuras hay en un folículo, dónde están ubicadas en cada parte, ya en una microfotografía, dónde están ubicadas y qué hace o qué función tiene cada una de ellas. La clave básicamente es que cada estructura que yo vea, voy a ver si tiene partes o si tiene qué lo está conformando, qué tejidos lo conforman. Por ejemplo, yo puedo decir esófago, pero el esófago está conformado por un epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, muscular externa, que es una circular interna, longitudinal externa, y así sucesivamente. O sea, tengo que saber todo eso, pero también tengo que saber para qué sirve cada una de ellas. Y ya cuando contemplo todo ese panorama, seguramente voy a tener una mayor facilidad para contestar los exámenes. Entonces, mi recomendación es que no en cada imagen que yo les estoy mostrando y cada pregunta, ustedes háganse otras preguntas con respecto a esa imagen y decir, bueno, pues, pero aquí también se ve esto, aquí también se ve esto o esto. Voy a imaginarme que en lugar de preguntarme esto, ahora me preguntaron esto, para no limitarnos en una imagen. Y si se fijan, de una imagen podemos sacar 5 o 6 preguntas y estaríamos más preparados para el examen. ¿A qué órgano corresponde el que se observa en la imagen? La respuesta es al útero, en particular al endometrio. Estamos observando un corte de endometrio, por lo tanto, tenemos que suponer que estamos en la cavidad uterina. Y pues también se puede preguntar acerca de las capas o los estratos. Este es la capa basal y esta es la capa funcional. La siguiente pregunta es, ¿a qué corresponde la estructura señalada? ¿Qué nombre recibe la estructura que está señalando aquí esta llave? Para esto tenemos que ver este epitelio, también este epitelio, este espacio y lo que está por debajo para saber que este es un corte de cervix o de cuello uterino y que estamos viendo la porción del ectocervix. ¿Por qué es el ectocervix? Porque recordemos que este tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, a diferencia del endocervix que tiene un epitelio cilíndrico simple, y esta área que está aquí entre un epitelio y otro se llama zona de transformación. La siguiente pregunta dice, ¿en cuál de las siguientes áreas se origina principalmente el cáncer cérvico-uterino? Y la respuesta es la letra B. Este es el ectocervix, este es el endocervix, nada más visto ahora en vertical, a diferencia del anterior, y la característica que tenemos aquí es la zona de transformación y es el lugar en donde habitualmente inicia el cáncer cérvico-uterino. Ya habíamos comentado que a la hora de hacer el Papa Nicolau necesitamos células de aquí y células de acá para estar seguros que pasamos por aquí, que es la zona de transformación. Es decir, si tomamos aquí, nada más así superficialmente, podríamos pasarnos un diagnóstico temprano de una neoplasia que esté empezando en esta zona de transformación, ¿no? Se puede dar en cualquier lugar, pero este es el lugar más habitual. La siguiente pregunta es, ¿a qué estructura corresponde esta que se encuentra señalada?
Y la respuesta es el cristalino. Si nos ubicamos, este es el cristalino, este es el iris y esta es la córnea que se debería seguir para acá. Y luego pues las estructuras que tenemos hacia atrás. En esta imagen la pregunta es: ¿qué nombre recibe el espacio que se encuentra en el área señalada? Sería el espacio que se comprende desde aquí hasta aquí. Todo esto. Y la respuesta es la cámara anterior, que la cámara anterior está por detrás de la córnea y anterior al iris, que es lo que ya habíamos visto, que la córnea, el iris, el cristalino. Aquí sería la cámara anterior. Si les preguntara acerca de este espacio, la cámara posterior, y aquí pues lo que se conforma pues es la pupila. Cámara anterior, la pupila, cámara posterior, y de aquí para acá sería la cámara vítrea. En esta imagen nos pregunta cuál de las siguientes corresponde al cristalino. La siguiente en esta misma imagen sería: ¿cuál de los siguientes señala a la retina? Y la última: ¿cuál de las siguientes señala a la esclerótica? Cristalino, retina y esclerótica, en ese orden. Y bueno, las respuestas a esas tres preguntas son: 1, la letra B, este es el cristalino; 2, la letra E, esta es la retina, que se desprende a la hora de la técnica histológica, pero miren, aquí se ve la retina, entra hacia el nervio óptico; y la C, que sería la respuesta 3, la esclerótica. Y bueno, pues hemos llegado al final de este examen. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes y que sigan repasando en cada uno de los aspectos teóricos y prácticos de esta materia. Los invitamos a visitar nuestra página www.sociedadmexicanahistología.com, en Facebook Manual y Cuaderno de Histología. Suscríbanse, denle like y compartan para que más gente pueda verse beneficiada de alguna manera con estos videos. Pónganos en sus comentarios qué les parece, y si tienen alguna sugerencia de alguna actividad que podamos estar subiendo posteriormente, pues con gusto la tomaremos a consideración. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.